Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, volvemos a la carga con psicometría. Bueno, es una manera, me ha venido a la mente la expresión volvemos a la carga. Es un poco estúpida, si lo pienso bien, porque vamos a disfrutar de lo que aprendamos. Bueno, ayer habíamos presentado el sumario de la primera unidad temática, una introducción a la psicometría. Me acuerdo mucho de mis días como alumno con María Isabel Barbero García, una psicómetra. La palabra suena un poco rara, pero reputada en el ámbito español y europeo de investigación metodológica. Y bueno, pues vamos pues con esta, como decía, a comenzar esta unidad temática. Como ya hemos apuntado en repetidas ocasiones, comenzamos con unas orientaciones didácticas. Vamos a intentar dar una visión global de la psicometría para que la audiencia se familiarice con la disciplina cuyo estudio, cuyo abordaje comenzamos. Intentaremos que conozcáis no solo lo que es la psicometría, la disciplina, cuál ha sido su evolución y desarrollo a lo largo de los años. Pretenderemos, además de esto, que comprendáis el papel que desempeña en el proceso de investigación científica. Para ello, después de hacer inicialmente una revisión del concepto de psicometría y ofrecer una definición para mayor clarificación del mismo, haremos un análisis del área de conocimiento que se denomina metodología de las ciencias del comportamiento, área en la que está incluida la psicometría y que, por cierto, da nombre a un departamento siempre presente en las universidades españolas y europeas, a las universidades en todo el mundo, diría yo, que utilizan el sistema típico en Occidente, en departamentos que, lógicamente, aunque son departamentos de la universidad, formalmente hablando, están sitos en las facultades de psicología. Bueno, pues con este análisis inicial permitiremos a la audiencia comprender la importancia que tienen algunas de las materias que a día de hoy se han de estudiar en el grado de psicología. Esto es especialmente interesante para alumnos de pregrado. Nos referimos a introducción al análisis de datos, fundamentos de investigación, obviamente en psicología, diseños de investigación y análisis de datos, y finalmente la propia psicometría, asignaturas o materias todas ellas que les van a proporcionar las claves para poder llevar a cabo cualquier proceso de investigación científica. Recordad que en mi amigo Freud nos centramos en la psicología científica, lo demás no nos interesa. Hay cosas que la ciencia todavía no ha resuelto, pero desde luego, si algún día las resuelve,
será a través de la aplicación del método científico. O por lo menos, por lo que a nosotros respecta, eso es lo que a nosotros nos interesa, exclusivamente. Partiendo de que el concepto de medición es algo intrínseco a la psicometría y aceptando la necesidad y posibilidad de llevar a cabo mediciones en el marco de la psicología como ciencia positiva, que es. En este primer vídeo vamos a hacer un análisis de los dos caminos a través de los cuales se fue desarrollando la disciplina psicométrica. Nos referimos a los estudios de psicofísica y a los estudios de las diferencias individuales. Los primeros, los estudios de psicofísica, dieron lugar a los métodos de escalamiento de estímulos y los segundos, los de las diferencias individuales, al método de los test para el escalamiento ¿de qué? De los sujetos, claro está. En un principio, estas dos vías de desarrollo siguieron caminos muy diferenciados, pero hoy día tal separación se encuentra superada y suele mantenerse únicamente por razones didácticas. Si tenemos en cuenta que la materia, nos referimos a la asignatura, para entendernos, de psicometría, suele ser una asignatura cuatrimestral dentro del plan de estudios de las diferentes universidades, al menos en España, entenderemos que es necesario en casi siempre seleccionar los temas a incluir en los programas de enseñanza, dada la amplitud de contenidos que abarca nuestra disciplina. Por eso, generalmente se cree conveniente centrarse fundamentalmente en el estudio de la teoría de los test. Generalmente, en consecuencia, no se hace una revisión exhaustiva de los distintos métodos desarrollados para el escalamiento de los estímulos. Tan solo, normalmente, se hace un breve apunte, sin más. E igualmente, es habitual que sí se haga una revisión más extensa del origen y desarrollo de los test como instrumentos de medida y, lógicamente, de las distintas teorías de los test. Ello con la finalidad de hacer posible posteriormente, a lo largo del desarrollo del programa, el problema de la construcción, evaluación y aplicación de los instrumentos de medición, los denominados test. Bueno, así normalmente se inicia en las universidades de nuestro país, en las facultades de psicología, con esta introducción a la disciplina, el estudio de la materia, esta disciplina metodológica. Se pretende, después de este estudio introductorio o de estas enseñanzas, cuestiones introductorias, que los alumnos y alumnas tengan muy claro el importante papel que juega la psicometría en el marco de la psicología científica. El alumnado debería conocer los caminos a través de los que se fue desarrollando la disciplina que nos ocupa, sabiendo diferenciar entre los distintos métodos de escalamiento, según que el objetivo perseguido
sea el escalamiento de los estímulos, el de los sujetos o el de ambos, lo que se llama escalamiento de las respuestas. Asimismo, las personas que siguen a la materia, que se forman en ella, deberían aprender a conocer y valorar a figuras tan importantes como Fechner, Stevens y Thurston por sus aportaciones para la elaboración de escalas psicofísicas y psicológicas, y a figuras como Gatton, Pearson, Cato, Binet, Teman y algunos otros, o tantos otros, por sus trabajos pioneros en el campo de la medida de las diferencias individuales, trabajos que dieron lugar al desarrollo del método de los test y sentaron las bases para su evolución hasta alcanzar las cotas de desarrollo que tienen hoy en día, por ejemplo, los test adaptativos informatizados, los TAIS, por sus siglas. En castellano, lógicamente. Otro de nuestros objetivos es que cada uno de vosotros entienda que los test, como cualquier otro instrumento de medición, son imperfectos y que las puntuaciones que obtienen los sujetos cuando se les aplican no representan con exactitud su verdadera puntuación en aquello que se está midiendo, ya que están afectadas de errores de medida cuya cuantía es siempre necesario estimar. La audiencia debería conocer, tras el visionado de este material que comparto, las distintas teorías de los test que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que incluyen una serie de modelos matemáticos, una serie de funciones. Estos modelos permiten establecer una relación entre las puntuaciones empíricas que obtienen los sujetos en los test y su verdadera puntuación, su nivel real, en la característica que se desea medir, y hacer estimaciones acerca de los errores presentes en el proceso de medición, que siempre los hay. Las diferentes funciones han dado lugar a diferentes teorías de los test, siendo las dos más importantes la teoría clásica de los test, la TCT, y la teoría de respuesta al ítem, la TRI. Menciono las siglas pues porque en muchos manuales, por si consultáis bibliografía básica o complementaria, si os encontráis, imagino que siempre hay una leyenda previa, ¿no? Pero TCT es teoría clásica de los test en este contexto y TRI, teoría de respuesta al ítem. Las dos más importantes en teoría de test. Se puede hacer referencia también, lo menciono aquí de pasada, a la teoría de la generalizabilidad, que a pesar de que hoy en día no tiene la relevancia que se le auguraba en un principio, supuso sin duda un esfuerzo para tratar de dar solución a algunos de los problemas que quedaban sin resolver en la teoría clásica. Bueno, pues vayamos ya con lo prometido, una aproximación al concepto de psicometría. Entenderéis con facilidad que antes de comenzar el estudio de cualquier disciplina es necesario tener un conocimiento claro de qué es lo que se va a estudiar y por qué. En consecuencia, dado que los contenidos que nos ocupan se refieren a la psicometría, el
primer paso que habremos de dar es conceptuar el término y explicar lo que se entiende por psicometría, teniendo en cuenta, además, que no se trata de un concepto estático, sino de algo dinámico, que irá evolucionando gracias a las aportaciones de las investigaciones realizadas en el campo y se ampliará en la medida en que se vayan incorporando nuevos conocimientos. Así ocurre siempre en ciencia. La aproximación al concepto de psicometría, como al de cualquier otra disciplina, es una tarea difícil dada la variedad de facetas que presenta. No obstante, si se quiere hacer un estudio riguroso del mismo, puede abordarse a través o siguiendo distintos caminos. Cada uno de estos caminos ofrecerá una información parcial. Por ello, en la medida en que se utilice un mayor número de ellos, se dispondrá de una información más completa. Uno de los caminos a seguir para aproximarnos al concepto de psicometría, y quizás el más inmediato, puede ser el análisis etimológico del término, formado por las palabras griegas psique y metrum. Metrum es latina, que literalmente significa medida de la psique. Sin embargo, dado que la información que ofrece esta vía es bastante amplia y ambigua, es necesario, aquí hay consenso, completarla. Por eso se ha hecho un estudio de las definiciones dadas por algunos expertos. Cerdá, o Sardá, Cliff, García Cuoto, Maciá, Martínez Arias, Meliá, Morales, Muñiz, Muso, Nannerly, Rivas, Santisteban, Seoane y Yela, entre otros. Yela es el maestro de maestros y nos movemos entre la década de los 70, pero fundamentalmente en los 80 y 90. Bueno, estas son las principales figuras académicas, ¿no?, que hemos seguido y que para obtener distintas definiciones de psicometría. Bueno, mediante un análisis del contenido de tales definiciones hemos concluido que la psicometría es una disciplina metodológica dentro del área de la psicología, cuya tarea fundamental es la medición o cuantificación de las variables psicológicas con todas las implicaciones que ello conlleva, tanto teóricas, posibilidades y criterios de medición, como prácticas, cómo y con qué se mide. Analizando la definición que acabamos de compartir, se puede decir que la psicometría deberá ocuparse en primer lugar de la justificación y legitimación de la medición psicológica, para lo cual deberá, en primer lugar, desarrollar modelos formales que permitan representar los fenómenos que se quieren estudiar y posibiliten la transformación de los hechos en datos. En segundo lugar, validar los modelos desarrollados para determinar en qué medida representan la realidad que pretenden.
Y en tercer lugar, establecer las condiciones que permitan llevar a cabo el proceso de medición, para justificar y legitimar la medición en psicología. Modelos formales, desarrollo de modelos formales que permitan representar los fenómenos y posibiliten la transformación de los hechos en datos, validación de los modelos desarrollados, en qué medida representan la realidad, qué pretenden representar, y establecer las condiciones que permitan llevar a cabo el proceso de medición. En segundo lugar, después de la justificación y legitimación de la medición psicológica, la psicometría deberá también ocuparse de las implicaciones prácticas y aplicadas que dicha medición conlleva, proporcionando los métodos necesarios que indiquen en cada caso concreto cómo se debe llevar a cabo la cuantificación y construyendo los instrumentos necesarios y adecuados para poder efectuarla. Esta vertiente aplicada de la psicometría referida a la construcción y evaluación de los instrumentos de medición, que es de la que nos vamos a ocupar fundamentalmente en esta serie sobre psicometría, no debe confundirse con el uso que se haga de los instrumentos una vez construidos. Un instrumento puede estar bien construido y, sin embargo, ser utilizado de forma incorrecta. Esto lo entendéis con facilidad, estoy seguro de ello. Si se quiere medir de alguna manera la extraversión, será necesario desarrollar el instrumento científico adecuado para llevar a cabo el proceso de medición. Esa es la parte que le incumbe al psicómetra. Otra cosa muy diferente es el uso bueno o malo que se haga del instrumento una vez construido. Dejemos esto claro. La importancia de la psicometría como disciplina a la que incumbe todo aquello relacionado con la medición de variables psicológicas se justifica si se tiene en cuenta que en psicología, como en las demás ciencias empíricas, el objetivo final es la descripción, explicación y predicción de los fenómenos de interés, en nuestro caso los fenómenos psicológicos. Se podrá cumplir mejor dicho objetivo, qué duda cabe, mediante el proceso de medición. Por eso, aunque la psicometría no tiene un campo de aplicación específico, como sucede con otras disciplinas, su campo de aplicación abarca todos los campos de la psicología. Personalidad, procesos cognitivos, actitudes, etc., jugando un papel importantísimo, ya que contribuye a fundamentar, elaborar y contrastar todas las teorías psicológicas. Es dentro de este marco donde se justifica la medición. Ahora bien, las mediciones llevadas a cabo sin un contexto teórico o aplicación práctica que les sirva de base
Rara vez justifican el tiempo y el dinero que se invierte en ellas. Es necesario evitar caer en la tentación de considerar que la medición es la piedra de toque de la respetabilidad científica. En palabras de Miller, muchos psicólogos se han precipitado a buscar números antes de saber lo que esos números pueden significar. Todavía se pueden encontrar psicólogos que llevan a cabo mediciones de gran complicación y exageradamente precisas, solo para demostrar hasta qué punto el psicólogo puede llegar a ser científico. Hay gente que no admite que si apenas merece la pena hacer una cosa, hacerla bien sigue sin merecer la pena. Hasta aquí la cita. La psicometría en el marco de la metodología de la psicología como ciencia del comportamiento. Acabamos de ver la definición de psicometría, una disciplina metodológica dentro del área de la psicología. Por ello, a la hora de escribir, y aquí me permitís que me dirija específicamente a los alumnos de grado en psicología, grado universitario, decía que a la hora de escribir las asignaturas de los planes de estudio a un departamento concreto, la psicometría se adscribe al de metodología de las ciencias del comportamiento. Si se hace un análisis de esta denominación, metodología de las ciencias del comportamiento, nos encontramos con dos conceptos fundamentales, el de metodología y el de ciencias del comportamiento. En la medida en que puedan aclararse, ser aclarados, qué duda cabe de que se tendrá un mejor conocimiento del marco en el que se mueve, se sitúa la psicometría. Partiendo de un análisis etimológico, nuevamente, metodología significa tratado de los métodos. Si tenemos en cuenta que dentro del marco de la ciencia el término método hace referencia al camino que se debe seguir para poder conseguir el objetivo de la ciencia, podremos considerar que la metodología estudia las estrategias y procedimientos que de una forma más o menos estructurada se utilizan para la obtención de los conocimientos que constituyen una disciplina científica. Por otra parte, las ciencias del comportamiento son aquellas que estudian la conducta mediante la utilización del método científico, con el fin de encontrar estructuras generales o leyes. En este contexto, el término conducta se utiliza en sentido amplio y hace referencia a la actividad de un organismo ante una situación concreta que estará determinada biológica y socialmente, la actividad de ese organismo. Teniendo en cuenta que el método científico es el método común a todas las ciencias, que proporciona un marco general a cualquier proceso de investigación científica,
pero que puede adaptarse a las peculiaridades de cada una de ellas en función de sus problemas específicos y de su concreto objeto de estudio. La metodología de las ciencias del comportamiento estará referida al estudio del método general de la ciencia y de las estrategias o métodos específicos que deberán desarrollar cada una de ellas, de las ciencias del comportamiento, en función de sus peculiaridades, para poder llevar a cabo su tarea. La psicología, como ciencia del comportamiento, tiene su propio objeto de estudio y sus propios problemas. Por eso deberá adaptar el método general de la ciencia, el método científico, al marco concreto de cada uno de los problemas, desarrollando las estrategias y técnicas complementarias que le permitan abordar su estudio y aportar soluciones. A estas técnicas, algunos autores las denominan técnicas metódicas. Mencionamos aquí, por ejemplo, a Cruz Fernández, Fernández Ballesteros, Fernández Tres Palacios y Moreno, entre otros. Viejos maestros en nuestro país. Dicho sea lo de viejos, con todo el respeto. Dentro del marco de la metodología de las ciencias del comportamiento y más concretamente de la metodología de la psicología, como ciencia del comportamiento que es, encontramos una gran cantidad de contenidos relacionados entre sí por su carácter procedimental. Aunque estos contenidos, por razones didácticas, y para que los alumnos de las facultades de psicología aprendan a relacionar los contenidos entre sí, se hayan articulado tradicionalmente en 4 materias o asignaturas dentro de los grados o antiguas licenciaturas en psicología, en realidad se pueden considerar 3 grandes bloques cuyos orígenes van unidos a los de la psicología científica. Nos referimos a los diseños de investigación, al análisis de datos y a la propia psicometría. El bloque dedicado a los diseños de investigación atiende fundamentalmente a aquella faceta de la investigación científica cuya tarea fundamental es la operativización de las variables de la hipótesis y la elaboración de un plan de trabajo o procedimiento para la recogida de los datos, que sea coherente con la hipótesis. De acuerdo con Arnaud, el concepto de diseño de investigación está esencialmente vinculado a la elección y especificación del procedimiento para la obtención de los datos relevantes a la hipótesis. Lo vamos a dejar aquí. Nos ha salido un vídeo más que suficiente, efectivamente, dentro del estándar, un poquito pasado, pero adecuado a una duración razonable, o que responde a una duración razonable. Y además, en el próximo vídeo ya entraremos con la medición psicológica, una cuestión teórica, pero no por ello menos importante. Aunque, lamentablemente, lo teórico goza en estos días de mala
su fama no es grande, ¿no? Bueno, pues aquí nos quedamos. Espero que esta píldora que nos ha salido un poco gordota de psicometría os haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, o si ha sido así, os ruego le deis a me gusta y de esta manera recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción, tanto si sois asiduos a mi amigo Freud y a sus contenidos, como si sois nuevos. Si es así, si se da esta última circunstancia, os dais un paseo por los contenidos de mi amigo Freud. Seguro que pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Mi amigo Freud también es el vuestro. No tengáis ninguna duda de ello. Así ha sido desde el comienzo de esta andadura, allá por mediados de agosto del año pasado, 2022. Ya casi cumplimos un año. Está siempre encantado mi amigo Freud de contar con vuestra presencia, compañía, atención, apoyo, compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y ahora sí, sin más, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que podamos reencontrarnos con ocasión del próximo vídeo que subiré muy pronto al canal, de la próxima entrega de mi amigo Freud. Chao amigos, hasta el próximo vídeo, como digo.